Le damos la bienvenida a la doctora Vasco P., quien nos va a hablar el día de hoy sobre una actualización en nomenclatura de neoplasias. La doctora fue egresada como médico cirujano de la Universidad Mayor de San Simón, es especialista en salud ocupacional y tiene diplomados en educación superior y en ciencias morfofuncionales. Actualmente es coordinadora y docente de las materias de histología y de patología en la Universidad del Valle. Le damos la bienvenida y le agradecemos nuevamente su disposición a impartir su conocimiento. Hola, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores por haberme invitado. Bueno, voy a comenzar esta ponencia. Yo soy la doctora Cintia Bascupé y bueno, voy a hacer un recordatorio básicamente sobre lo que sería la nomenclatura de las neoplasias, ¿no? En esta oportunidad, bueno, vamos a revisar bastantes nombres. Seguramente algunos ya son muy conocidos, pero siempre debemos recordar algunos otros que tal vez tienen un significado especial, ¿no? Además, bueno, en esta oportunidad voy a tratar de hacer mención también de algunos términos para hacer una diferenciación y, bueno, que puedan ser utilizados también de forma correcta, ¿no? Entonces voy a dar comienzo. ¿Se escucha bien, no? ¿Alguien puede confirmarme? Sí, doctora, perfecto. Ah, ya. Eso. Entonces, continuando, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Eh, Antes de hablar en sí de las nomenclaturas de las neoplasias, voy a hacer mención, bueno, a la definición de neoplasia para poder recordar también que es el crecimiento nuevo de un tejido, el cual se debe a un estímulo y debe persistir, incluso si se retira o se elimina el estímulo. Este crecimiento debe sobrepasar al de los tejidos que son normales. Y vamos a ver que pueden ser clasificadas las neoplasias en dos tipos, ¿no? Las neoplasias que son llamadas benignas y las neoplasias denominadas malignas, que también las conocemos con el nombre de cáncer, ¿no? Vamos a ver entonces dentro de lo que sería en relación a la nomenclatura, quiere decir que se debe estudiar lo que serían los nombres de los tumores, ¿no? Tanto benignos como malignos. Entonces, en esta primera instancia voy a hacer mención a varios tumores que son de tipo benignos. Y voy a hacer también mención en relación a la mayoría de los que voy a hablar, son tomando en cuenta los rasgos histopatológicos, morfológicos de los tumores, ¿no? Porque también existen otras nomenclaturas en las que se utilizan otros aspectos, ¿no? En el caso de las neoplasias benignas, bueno, uno de los más conocidos relacionados sobre todo a el origen de células epiteliales, tenemos los adenomas, ¿no? Claro que se lleva como parte de las materias, ¿no? En la carrera de medicina, lo que son algunas nomenclaturas de estas, pero de repente tal vez es relevante saber lo siguiente, que hay clasificaciones de adenomas, ¿no? Y entre algunas de ellas vamos a ver, por ejemplo, aquellos que tengan un aspecto morfológico, sobre todo de hojas o como prolongaciones van a ser denominados obviamente vellosos, ¿no? Aquellos que van a tener en la parte glandular un aspecto como de tubo se van a denominar tubulares y tenemos también aquellos que tengan aspecto de sierra son denominados aserrados, ¿no? La terminación oma del adenoma, por ejemplo, vamos a ver que es una nomenclatura muy habitual que se debe utilizar en las neoplasias benignas, pero hay ciertas excepciones en las que no todos los tumores van a tener, claro, este sufijo que es el oma, ¿no? Entonces también vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? En nuestra vida, obviamente, siempre nos van a llegar reportes histopatológicos y por más de que uno sea médico general o de otras especialidades, entonces vamos a ver que también debemos tener en mente la nomenclatura para de repente dar algún dato al paciente o incluso ya poder mencionar también de qué se trata la tumoración que está relatada en el reporte histopatológico, ¿no? Es por eso que se debe reportar. Los adenomas pueden llegarse a dar
en las superficies, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, podemos presentarlos también en el tracto respiratorio, entonces seguramente en el tracto gastrointestinal es donde vamos a ver estos subtipos, ¿no? Como bueno, esta ponencia no se trata de clasificaciones, no voy a entrar a ahondar tal vez de repente otras formas que podrían expresar los adenomas. Estos son los más comunes, ¿no? Otra tumoración que también cumple con la nomenclatura habitual es los cistoadenomas, ¿no? Los cistoadenomas vamos a ver que pueden presentarse, claro, en el aparato reproductor. El más conocido, claro, es el del ovario, pero existen también otros órganos, entre ellos, por ejemplo, podemos citar el del páncreas, y los histadenomas también tienen varias subclasificaciones. Por ejemplo, aquí he traído algunas de ellas, entre las más conocidas en relación al ovario, los serosos y los mucinosos, ¿no? Dependiendo de justamente su composición y su morfología. Y aquí tenemos también los que son del páncreas, hay quistes o cistoadenomas, por ejemplo, verdaderos, pseudoquistes, y hay una serie de subclasificaciones también muy parecidas a las del ovario, ¿no? Entonces, aquella estructura que tenga una luz que puede estar con un contenido o no, entonces vamos a denominarla justamente así, cistoadenoma, ¿no? Los quistes, bueno, son tumoraciones benignas y bueno, en algunas situaciones también son consideradas solo lesiones y hay a veces algunas divergencias también en relación a algunos quistes que no son consideradas neoplasias en sí, ¿no? Vamos a verlas, por ejemplo, algunas la de Becker, por ejemplo, que está en los espacios sinoviales de las articulaciones, ¿no? Entonces ahí hay a veces algunas controversias con algunos otros especialistas, ¿no? Otro que termina también con la nomenclatura habitual es el oncocitoma. Vamos a ver que se puede dar en el riñón, en las vías urinarias. Vamos a ver que los oncocitomas son tumores benignos, pero de los cuales pueden surgir los malignos, ¿no? Entonces, generalmente vamos a revisar de repente si presentan rasgos displásicos o no, para también poder mencionar si va a haber una predisposición a la malignización, ¿no? Aquí vemos igual un corte en una tomografía sobre lo que sería la presencia de un oncocitoma, ¿no? Paraganglioma también tiene esta terminación, ¿no? Oma. Los paragangliomas derivan de lo que serían células nerviosas. Se pueden presentar, por ejemplo, paragangliomas en la carótida, se pueden presentar también a nivel de lo que sería la glándula suprarrenal, y en la glándula suprarrenal, por ejemplo, puede llegar a contener células que sean de tipo cromáfines, ¿no? Estos paragangliomas, vamos a ver que también pueden tener tendencia a malignizar, y las formas malignas, bueno, van a ser denominadas feocromocitomas. Antiguamente, bueno, revisando en este caso la nomenclatura, los feocromocitomas se clasificaban en benignos y malignos, ¿no? Hoy en día se sugiere que se pueda utilizar el término de paraganglioma en casos de tumoraciones que sean de tipo benignas del mismo origen celular. Y siempre, como bueno, se da en diferentes lugares de células nerviosas, entonces debe acompañarse según la OMS del lugar específico donde se haya encontrado esta tumoración benigna, ¿no? Y a pesar de que es benigna, bueno, puede las células producir algunas secreciones que sí den importante clínica en el paciente. Otras tenemos aquellas que derivan de diferentes hojas germinales, que son los teratomas. Los teratomas, vamos a ver que también tienen este sufijo. Y existen dos tipos de teratomas, ¿no? Los que son maduros e inmaduros. Aquellos que son maduros son benignos y, bueno, pueden contener diferentes linajes celulares, pero todas deben ser bien diferenciadas, ¿no? Y bueno, también puede llegar a tender a
convertirse en tumoraciones obviamente malignas, ¿no? Estas generalmente son muy conocidas, ¿no? Los teratomas incluso tienen subclasificaciones de varios subtipos, ¿no? Que como les digo, bueno, en esta oportunidad no se trata de clasificaciones, pero aquí, por ejemplo, les traigo un subtipo que sería el quístico maduro, y así hay otras variantes también, y también se pueden tomar en cuenta qué tejidos prevalecen más para poder dar alguna denominación o nomenclatura especial a la tumoración. Eh, Aparte, tenemos también aquellos que son tumores benignos, igual de origen que sean mesenquimatosos, y dentro de este tenemos una infinidad muy grande. Desde, por ejemplo, tenemos los lipomas, que son muy conocidos y muy frecuentes en varias partes del cuerpo, son tumoraciones del tejido, derivados del tejido adiposo, y pueden presentarse en la parte profunda generalmente de la piel, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Los condromas, bueno, que derivan de células cartilaginosas, los leiomiomas que derivan de células de músculo liso, este prefijo hace referencia justamente a eso. Aquí tenemos un leiomioma, generalmente, bueno, los leiomiomas pueden ser confundidos a veces con tumoraciones malignas por el aspecto, el crecimiento, la irrigación, es por eso que deben ser revisadas justamente a nivel histopatológico con las características que deben estar bien diferenciadas, ¿no? La mayoría de los tumores que derivan de tejidos conectivos también pueden ser denominados tumores desmoides. Los tumores desmoides, bueno, son derivados de tejido conectivo benignos, ¿no? Entonces también hay una nomenclatura que de repente no es muy habitual llevarla, ¿no? Tumor desmoide hace referencia a una tumoración benigna derivada de tejido conectivo, ¿no? Los fibromas podrían entrar dentro de este grupo también, que bueno, son tumores derivados de generalmente tejidos conectivos que tengan mucha o cantidad de colágena, que a veces también, bueno, cuando usamos estas nomenclaturas, incluso a veces algunos confunden con el término de desmoplasia. La desmoplasia, bueno, es el incremento del colágeno en el estroma de los tumores, y no precisamente tienen que ser de tipo benignos, podrían ser también de tumores en los que haya mucha producción de este y sean malignos, ¿no? Entonces hay que tener a veces un poco de cuidado. Un fibroma es un tumor benigno derivado del tejido rico, sobre todo en colágeno, en tejido conectivo fibroso, ¿no? Los osteomas son tumores benignos derivados obviamente de células óseas, y bueno, aquí vemos en un seno paranasal, por ejemplo, que bueno, no es algo muy habitual. Los osteomas se pueden presentar también en otras regiones del hueso, ¿no? Los meningiomas, vamos a las meninges, bueno, tienen componente de tejido conectivo conjuntivo, bueno, por eso también están dentro de este grupo, y bueno, pueden causar, claro, a pesar de que son benignos por la localización, alteraciones graves clínicas, ¿no? Entonces vamos a ver que lo que es una tumoración benigna derivada del tejido conectivo que tiene las meninges, ¿no? Otras de este mismo grupo pueden ser los linfangiomas. Los linfangiomas, vamos a ver que son tumores derivados de vasos linfáticos, aquí como vemos en este corte histopatológico. Podemos ver estos vasos muy dilatados que son de ese tipo, ¿no? También tiene otro nombre que, bueno, no es a veces muy habitual de utilizarlo porque es más fácil recordar linfangioma, pero el higroma quístico es un sinónimo que se puede llegar a utilizar, y a veces es reportado de esta forma en los informes histopatológicos, ¿no? Bueno, se pueden presentar desde el nacimiento, como también pueden llegar a ser en personas adultas, y bueno, tienen diferentes pronósticos, sobre todo porque pueden promover que se den procesos inflamatorios, tienen diferentes tamaños, y bueno, hay clasificaciones de linfangiomas también. Existen los linfangiomas capilares y cavernosos, muy similar a lo que sucede con los hemangiomas, ¿no? Aquí otro
tumor de vasos, que son específicamente de los denominados glomos, los glomangiomas, que también pueden ser denominados tumores glómicos, así también se pueden llamar. Vamos a ver que son frecuentes sobre todo en los pulplejos de las manos, de las manos y de los pies. Pero también se pueden presentar en otras localizaciones. Hay que revisar obviamente histopatológicamente la presencia de glomos, que son vasos un poco más dilatados que un capilar. Entonces vamos a ver que habría que revisar la maduración y las características morfológicas de la tumoración, ¿no? La mayoría de estos obviamente se resuelven de forma quirúrgica, ¿no? Otros tenemos los hemangiomas. Los hemangiomas, bueno, son tumoraciones benignas derivadas de vasos pequeños. Existen diferentes también formas de poderlas clasificar. Aquí he traído dos formas, una que es tomando en cuenta el aspecto macroscópico de la tumoración. Este que estamos viendo en la imagen es denominado obviamente plano. Existen también en forma más sobresalida, que se pueden denominar nodulares. Y también tenemos otra clasificación que traje para que ustedes sepan, bueno, que pueden los reportes ser muy distintos a veces y estos ya tienen el aspecto microscópico en cuenta. Por ejemplo, existen los hemangiomas capilares y cavernosos, como les decía, muy similares a los linfangiomas, ¿no? Tenemos también los rhabdomiomas, son tumores benignos derivados de músculo estriado. Se pueden presentar tanto en el músculo esquelético y como también en el músculo del corazón. Esta es una imagen de un corazón donde se ve esta masa, que sería en este caso el rhabdomioma, ¿no? Por la localización pueden ser peligrosos, desatando arritmias e infartos en el paciente, ¿no? Entonces, sí, no son tan habituales los tumores a nivel cardíaco, pueden presentarse más en el músculo, sobre todo esquelético, ¿no? Y aquí ya tengo uno que no es derivado de mesénquima, pero que es una tumoración que no presenta el sufijo, que en este caso que estamos mencionando, que es el habitual de los benignos, que es soma. En este caso tengo un pólipo. Y bueno, los pólipos pueden ser de tres subtipos, ¿no? Benignos, malignos, inflamatorios. Y bueno, pueden presentarse en diferentes lugares sobresaliendo. De hecho, existen también algunas denominaciones de adenomas que pueden ser denominados polipoideos o polipoides, que también es una nomenclatura que sí se puede reportar y habría que especificar obviamente cómo están las células, si son diferenciadas o no, para hacer mención. Si se trata de una neoplasia benigna, tendrá que ser bien diferenciado, y si está con atipia, rasgos de anaplasia, entonces será maligno, ¿no? Y bueno, si tiene infiltrado y otras características de edema, etcétera, tendrá que ser un pólipo inflamatorio, ¿no? Entonces, eso obviamente habría que revisar en el reporte, ¿no? Tenemos también la característica de que los pólipos, bueno, se forman hacia una luz, pueden darse tanto en el tracto respiratorio como también en el tracto gastrointestinal y a veces también urinario. Hay algunos ejemplos entonces de algunos tumores que son de tipo benignos. De hecho, bueno, faltan un montón también que no los he colocado. Seguramente voy a pasarles esta presentación. He dejado un link al finalizar que es muy útil, donde están múltiples tumores y sus denominaciones benignas, malignas, de muchas de ellas, que son fáciles de poder buscar. A veces uno siempre es consultado, ¿no? Quiero saber qué dice este informe porque los pacientes no lo entienden, entonces quieren tener una interpretación a veces y por la confianza que tengan con su médico tratante o su médico de cabecera, etcétera, nos toca obviamente realizar a veces interpretaciones. Les voy a dejar justamente para que puedan acceder a ese sitio en el internet para que ustedes puedan tener siempre presente. A veces a uno se le va el interpretar si es benigno o maligno y a veces si uno no sabe las nomenclaturas específicas, entonces mejor obviamente constatar o revisar
no, nunca está de más, ¿no? Por ejemplo, un insulinoma que no lo he colocado, existen benignos, malignos, los timomas existen benignos, malignos, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay que tomar en cuenta algunos que tienen versiones de ambos tipos, ¿no? En relación a los que son cánceres, vamos a ver que la nomenclatura más habitual, vamos a ver que es utilizada los denominados carcinomas y sarcomas, ¿no? Los carcinomas que hacen referencia sobre todo a tumores derivados de epitelio y los sarcomas derivados de tejido mesenquimatoso, aunque voy a dar algunos otros ejemplos, ¿no? Los adenocarcinomas también son, como tienen en el sufijo el término carcinoma, también siempre debe alertarnos que estamos ante un cáncer, pero que tiene implicación glandular, ¿no? Y siempre que nos manden un resultado y siempre leamos que existe atipia, anaplasia, rasgos de anarquía, entonces también debe ayudarnos a interpretar de forma correcta que estamos ante una neoplasia maligna o un cáncer, ¿no? Y bueno, existen varios lugares donde se pueden dar los carcinomas, en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, en el tracto urinario. Existen también aquellos que se dan en la piel, ¿no? El carcinoma epidermoide, por ejemplo. Hay varios lugares donde podríamos presentar este tipo de tumoraciones, ¿no? Y bueno, los sarcomas es un poco relacionado a los que ya he comentado, las versiones malignas de los que he comentado en relación a los anteriores, derivados de tejido mesenquimatoso, músculo, puede ser aquellos que deriven todos de tejido conectivo, ¿no? Pero vamos a hacer mención a algunos de ellos. Entonces, dentro de lo que serían los derivados de mesénquima, es decir, sarcomatosos, tenemos una infinidad de nomenclaturas para ser utilizadas, desde las más fáciles que serían, por ejemplo, osteosarcoma, que es derivado de células óseas. Tenemos los angiosarcomas, que son derivados en este caso de los vasos, ¿no? Y vamos a ver que los angiosarcomas, bueno, se pueden caracterizar justamente por presentarse en la parte hepática, en la piel. Vamos a ver que hay diferentes órganos que podrían expresarlos, ¿no? Los leiomiosarcomas, que serían derivados de células de músculo liso, ¿no? Y vamos a ver que se pueden presentar en lugares muy habituales como el aparato reproductor femenino, por ejemplo, en el útero, en el tracto gastrointestinal. Aquí tengo uno, por ejemplo, de ovario, ¿no? Vamos a ver que donde tengamos células de músculo liso, entonces podrían formarse lo que son los leiomiosarcomas. Incluso en la piel, en el tejido conectivo de la dermis, tenemos músculo liso, entonces también podrían llegarse a formar ahí, ¿no? Otros lugares donde se dan sarcomas pueden ser el músculo estriado, puede ser del corazón, como también el músculo esquelético. Aquí tengo, por ejemplo, de los músculos de la cabeza que pueden llegarse a dar. Pueden también darse lo que son del músculo cardíaco, aunque no son tan habituales, ¿no? El hemangiopericitoma, bueno, es un tumor especial, como su nombre lo dice, deriva de células llamadas pericitos, que son del tejido conjuntivo, de vasos que sean pequeños, ¿no? Vénulas, capilares, los pericitos también se los denomina de Zimmermann, ¿no? Estos tumores, bueno, son malignos, ¿no? Y seguramente, tal vez por la denominación, la terminación, OMA, podrían llegar a confundir, pero son malignos, ¿no? Linfangiosarcoma. Existen versiones entonces también, como las que hemos visto hace rato, derivados de vasos linfáticos, la forma maligna en este caso, ¿no? Y bueno, van a ser obviamente con otros aspectos mucho más agresivos, más displásicos y también seguramente van a tener un comportamiento mucho más rápido en cuanto al crecimiento, ¿no?
Liposarcoma, bueno, es la versión maligna de el lipoma, que hace rato lo hemos visto, y bueno, deriva de células del tejido adiposo, ¿no? El fibrosarcoma, aquí vemos uno que es congénito, no es muy habitual que se vean las formas congénitas, pero vamos a ver que el condrosarcoma, los fibrosarcomas, vamos a ver que son derivados igual de mesénquima, ¿no? Uno es de cartílago y bueno, el otro es de tejido conjuntivo, ¿no? Y tenemos también otras denominaciones o nomenclaturas. Estas ya generalmente no entran dentro de lo que sería la terminología habitual, ¿no? Y a veces eso nos puede causar un poco de confusión, ¿no? Entre ellas tenemos los retinoblastomas, que sería un tumor en la retina, tanto existe la forma familiar como también la esporádica, ¿no? Los seminomas, que bueno, son tumores que podrían entrar dentro del grupo de los disgerminomas, que son tumoraciones que son malignas, derivadas obviamente de células germinales, en este caso, justamente por eso entraría en ese grupo el seminoma y pueden ser también otros tumores de ovario, ¿no? Que podrían entrar dentro de ese grupo de disgerminomas, ¿no? Otros tenemos, por ejemplo, el feocromocitoma, que les he dicho que es la versión maligna del paraganglioma, y los feocromocitomas se forman en la glándula suprarrenal, bueno, dan bastante clínica en el paciente, ¿no? Y también pueden llegar a ser mucha invasión, metástasis, ¿no? Los linfomas, vamos a ver que son tumoraciones que pueden afectar lo que serían los ganglios linfáticos. Existen una clasificación muy extensa de linfomas, entre ellas las más conocidas, Hodgkin o Hodgkin, que sabemos que, bueno, las Hodgkin responden mejor al tratamiento de radio, quimioterapias, y tienen varios subtipos, ¿no? De celularidad mixta, existen también aquellas que son ricas en linfocitos B, hay varios subtipos, ¿no? Pero como, bueno, esta charla no es en relación a clasificación, sino nomenclatura, hay que saber que a pesar de que estas terminaciones en OMA, hay que tenerlas cuidado porque son cánceres y no son tumores de tipo benignos, ¿no? Como en medicina no es 2 más 2 es 4, entonces vamos a ver que hay aquí algunos exceptos que siempre debemos tomar en cuenta que son tumores malignos, ¿no? Otro tenemos mesotelioma, bueno, los mesoteliomas que se van a originar de células epiteliales del llamado mesotelio en diferentes cavidades. Este es un mesotelioma pleural, también se puede dar pericárdico, en este caso ha implicado ambas y pueden darse también en el peritoneo y en otros sectores, ¿no? Donde tengamos cavidades y mesotelio. Otros tenemos, por ejemplo, los timomas. Les decía que hay versión benigna y maligna, así que hay que tener igual bastante cuidado y, bueno, pueden también haber muchas subclasificaciones de timomas, ¿no? Y bueno, hay que tener presente, obviamente, cuando se esté leyendo el reporte, si hay diferenciación o no, ¿no? Y si hay infiltración, si hay metástasis, obviamente estamos ante un timoma de tipo maligno, ¿no? Los insulinomas, como les había mencionado igual hace rato, hay insulinomas benignos, malignos. Vamos a ver que también hay que tener cuidado. Bueno, son tumoraciones, las que sean de tipo malignas, generalmente van a tener obviamente rasgos de tipo anaplásicos morfológicos en las células del islote, en el páncreas, y bueno, habría que revisar también entonces las otras características en el informe, ¿no? Para saber si es benigno o maligno. Y generalmente cuando nos entregan reportes o informes tienen que tener obviamente el detalle si son de tipo benignos específicamente o si son malignos, ¿no? Aquí mismo se los he puesto disgerminoma, que engloba varios otros tumores, y les había dicho hace rato que entra dentro de él también lo que serían los seminomas, ¿no? Entonces vamos a ver que los disgerminomas son tumores malignos que tienen un origen de células germinales, ¿no? Otro que tiene una nomenclatura especial, seguramente que algunos ya han escuchado, aunque no es
muy frecuente tal vez esta tumoración, pero dentro de las que son del tracto gastrointestinal representan un gran porcentaje, que son los tumores del estroma del tracto gastrointestinal o GIST. Vamos a ver que su origen, bueno, se dice que son de las células intersticiales de Cajal, aunque hay algunos que discrepan acerca de esto. Vamos a ver que son tumoraciones que se pueden presentar sobre todo en en el estroma del estómago o del intestino. Y bueno, pertenecen a lo que serían los sarcomas también de tejidos blandos, que es una agrupación de tumoraciones que van a tener justamente un origen de células germinales, ¿no? Digo, un origen de células mesenquimatosas. Aquí les he traído algunos ejemplos morfológicos de subtipos de GIST, ¿no? Que son, por ejemplo, el de tipo fusiforme por el aspecto de las células que lo conforman, y aquí también uno de tipo o patrón epitelioide por también el aspecto grande de las células, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay subtipos. Como les digo, se presentan más en el estómago y en el intestino delgado, y son productores generalmente de algunos subproductos que llevan a síndromes paraneoplásicos, ¿no? Otro es una nomenclatura que a veces escuchamos o leemos mucho, es los tumores de células pequeñas redondas azules, que engloba básicamente varios subtumores malignos y que generalmente se ven en niños, ¿no? Vamos a ver, entre ellos tenemos los linfomas, ¿no? Los neuroblastomas, generalmente se asocian, ¿no?, a alteraciones de protoncogenes, los rhabdomyosarcomas y el sarcoma de Ewing, que se asocia sobre todo también a translocaciones equilibradas, ¿no? Entonces, cuando queramos también de repente revisar estas tumoraciones si pertenezcan a este grupo, bueno, hay que hacer algunas técnicas de tinción y también inmunohistoquímica para poder englobarlas dentro de este grupo, ¿no? Y aquellas tumoraciones malignas que no tengan una nomenclatura habitual, que no sean ni carcinomas ni sarcomas, pero tampoco entren dentro de los grupos de aquellas tumoraciones que son propias de los benignos. Bueno, tenemos las leucemias, que sabemos que son cánceres. Hay una vasta cantidad de leucemias, ¿no? Mieloides agudas, crónicas y otros subtipos, ¿no? El tumor de Wilms, que antiguamente se denominaba nefroblastoma, hoy es más utilizado justamente esta otra nomenclatura. Los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos, que serían una versión maligna de lo que serían los neurofibromas, ¿no? Y antes se los denominaba neurofibrosarcomas. Hoy en día también no se sugiere el uso de esta nomenclatura, sino este nombre largo, tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos, ¿no? Entonces ahí algunos ejemplos, ¿no? Dentro de lo que serían también algunos que sean de tipo malignos, bueno, podrían haber versiones específicas de neoplasias malignas de las glándulas salivales, ¿no? Entonces vamos a ver que ellos también a veces no cumplen con la nomenclatura habitual y bueno, tienen así un nombre sumamente largo, ¿no? Tumor maligno de la glándula lingual, submandibular o de la parótida, ¿no? Vamos a ver que son denominaciones también que pueden aparecer en los informes para poder tomar en cuenta, ¿no? Otros tenemos, bueno, hay un grupo de tumoraciones que son malignas, pero que son denominadas de bajo potencial maligno. Y también son denominadas de otras formas, estos que a veces traen un poco de confusión cuando uno los lee en los libros o lee un informe histopatológico, que son los llamados de borderline o también llamados así limítrofes. Son un grupo de tumoraciones, o sea, malignas, pero que de repente el comportamiento hace que se engloben dentro de este grupo, ¿no? Vamos a ver que son tumoraciones que a veces no
no tienden a tener muchísima agresividad. Eso no quiere decir que en algún momento de su evolución sí puedan llegar a adquirir estas capacidades. Esto tampoco no implica que no puedan llegar a ser metastásicos. Todos los tumores malignos, claro que pueden llegar a ser metástasis, solo que hay algunos que no tienden a hacerlos, ¿no? Entonces también a veces se los agrupa dentro de este. Aquí he traído algunos ejemplos que son el tumor seroso de ovario, así se denomina, es de tipo borderline. El famoso sarcoma de Kaposi, sarcoma, ya sabemos que bueno, es una neoplasia maligna derivada de células mesenquimatosas y el sarcoma de Kaposi. Vamos a ver que existen varios subtipos, ¿no? Entre ellos, aquellos que se presentan en inmunodeficientes, en aquellos que se han realizado procesos de trasplante, en pacientes que, por ejemplo, también haya una población muy frecuente donde se presente, ¿no? Que tengan una incidencia muy alta. Entonces, vamos a ver que hay subtipos, pero los sarcomas de Kaposi son denominados de tipo borderline, ¿no? O de bajo potencial maligno, también son denominados así, ¿no? El tumor mucinoso intestinal, que bueno, porque es un tumor maligno, pero productor de bastante mucina, y como les digo, o sea, tiende a desencadenar fácilmente o rápidamente lo que son los procesos de metástasis, por eso generalmente se los engloba dentro de este grupo, ¿no? Y a veces eso causa un poco de confusión porque uno dice bajo potencial maligno y algunos piensan que es benigno y no, no lo es, ¿no? Eso en relación entonces a lo que sería la nomenclatura. Seguramente hay muchos tumores que no he mencionado que se podrían decir mieloma múltiple, por ejemplo, ¿no? El mieloma termina en oma, pero es un cáncer, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, los gliomas. Hay gliomas benignos y malignos, ¿no? Vamos a ver que hay subtipos de estos, ¿no? Y la mayoría de los gliomas, vamos a ver que sean malignos, pueden llegar a ser muy estáticos en cuanto a su comportamiento para hacer también el proceso metastásico, ¿no? Y dentro de esos están astrocitomas, schwannomas y otros subtipos, ¿no? Vamos a ver esos son del sistema nervioso, hay una infinidad de nomenclaturas, pero para poder de repente sintetizar un poco, claro que la mayoría de las tumoraciones benignas deben tener este sufijo que es oma y dentro de lo que son los malignos, recordar siempre que carcinomas, sarcomas hacen referencia a lo que es el cáncer y siempre tener en mente aquellos que no cumplen las nomenclaturas habituales es relevante, ¿no? Al momento de querer interpretar sobre todo un informe y derivarlo obviamente al especialista si es que corresponde, ¿no? Entonces vamos a ver eso, por ejemplo, si uno recibiera un informe y tiene un reporte de un tumor que es benigno, puedes derivarlo, claro, a un cirujano para que haga, por ejemplo, la resección, ¿no? En cambio, si es un cáncer, es mejor obviamente derivarlo a lo que sería un oncólogo. Aquí les he traído también, aunque no es parte de la nomenclatura, pero a veces trae algunas confusiones. A veces uno encuentra términos nuevos que sí se están utilizando. Y bueno, el Congreso del CEPON, que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Brasil, que es una entidad que se encarga básicamente también de revisar la parte de neoplasias, ellos hacen mención acerca de lo que son oligometástasis, ¿no? Bueno, metástasis primero es un término que se utiliza como un implante tumoral o un tumor secundario que deriva de uno primario y que no tiene conexión con este, que se ha formado en un lugar distal. Existen tumoraciones malignas que pueden dar metástasis en distintos lugares del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver que el término oligometástasis, que se hizo mención en este congreso, van a hacer referencia a la aparición de 1 a 3 o 1 a 5 lesiones metastásicas
en diferentes órganos, como podemos ver en esta imagen. Vamos a ver ahí 5 procesos metastásicos. Y bueno, ellos en este congreso mencionaron que muchos pacientes que presenten oligometástasis también son tratadas las metástasis como tal para poder ayudar a mejorar lo que sería el pronóstico de vida y la mejor calidad de vida también del paciente, ¿no? Ahí vemos entonces que, bueno, las metástasis van a, claro, depender también de muchas sustancias químicas, quimiosinas, receptores que, bueno, se van a necesitar para hacer el implante en lugares distales, ¿no? Y las vías de diseminación, ni qué decir, ¿no? Que son también importantes a la hora de mencionar, ¿no? Pero el término oligometástasis, por ejemplo, es algo que se utiliza en el extranjero, ¿no? Y bueno, algunos otros términos que he visto que se recuerdan y siempre se deben tener en cuenta desde, por ejemplo, el 2020, se utilizan, por ejemplo, en el caso de la estadificación, que sabemos que una de las formas de estadiarlas es utilizando obviamente el TNM, que es propuesto por la AJCC, que es tomando en cuenta, ¿no?, el tamaño del tumor, los ganglios o nódulos implicados en donde han llegado ya las células tumorales para luego hacer el proceso metastásico. Vamos a ver que existen 3 variantes. A veces también cuando nos llegan informes, por más de que no seamos oncólogos, tenemos que también saber y conocer estas terminologías y siempre tenerlas en cuenta. Entre ellas tenemos el TNMC, el TNMP y el TNMR, por ejemplo. Vamos a ver que el TNMC hace referencia justamente a aspectos clínicos que se deben tomar en cuenta a la hora de estadificar alguna neoplasia maligna, ¿no? En el caso del TNMP, que es el que más, obviamente, seguro vamos a recibir informes, hace referencia a los rasgos morfológicos, histopatológicos que tenga la tumoración. Y obviamente tendríamos que revisar qué aspectos microscópicos se han encontrado. Como les digo, puede ser que se reporte, ¿no?, atipia de tal tipo, no sé, mitosis atípica, usos mitóticos de tal tipo, o que se encuentre, por ejemplo, el pleomorfismo, ¿no? Entonces esos rasgos, o no sobrepasa la membrana basal, y hace referencia a un tumor in situ, ¿no? Entonces vamos a ver que el que más claro utilizamos y nos llega siempre va a ser el TNMP, ¿no? Pero nunca hay que dejar de lado estos otros. Y en el caso del TNMR, que hace referencia sobre todo a el cáncer llamado residual, es una revisión exhaustiva, sobre todo de células que hayan quedado de una tumoración maligna después de haber realizado procesos ya de tratamiento. Y esto también nos ayuda a tomar algunas conductas para pedir otros estudios laboratoriales moleculares o para poder también expresar algún pronóstico, tener ideas sobre el pronóstico, cómo está yendo después de haberse realizado el tratamiento específico para esa tumoración. Entonces habrá que también tener siempre en cuenta, no va a ser lo mismo que te den un informe en el que tengas un reporte de TNMP, en el que se den los rasgos, que te llegue un paciente de repente de otro país y te entrega un informe que tiene TNMR, ¿no? Quiere decir que ya hizo un tratamiento, entonces ya se sabía qué tumor tenía y hay que ver cómo está yendo ese comportamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay que tomar en cuenta estas nomenclaturas que se utilizan en cáncer, que no hacen referencia en sí al nombre de un tumor, pero que sí son nombres que debemos obviamente siempre tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, eso en relación también a este apartado. Otro término que se utiliza bastante también es el de cribado o screening, ¿no? Hay muchas enfermedades y tumoraciones que se realiza y se practica esto que es el cribado, ¿no? Y básicamente la OMS menciona que consiste en identificar lo que sería en una población en general, lo que serían personas afectadas por alguna enfermedad que de repente no han dado todavía signos y síntomas,
y está pasando obviamente desapercibida, pero que se deben realizar los estudios porque son poblaciones que están en riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el hacer screening cribado de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, es algo que se utiliza obviamente de forma habitual, entonces siempre también hay que tener en cuenta que se refiere este término, ¿no? Que no es una nomenclatura específica de una tumoración, sino de la búsqueda justamente de pacientes que tal vez presenten tumoraciones y que, bueno, son parte de el accionar del personal de salud para la búsqueda en algunas poblaciones que estén en riesgo, el hacer algunos estudios de cribado, de screening, ¿no? Y bueno, con eso doy por terminada esta charla sobre nomenclaturas. Siempre tomar en cuenta que, claro, existen una infinidad de tumoraciones, los nombres son múltiples, gastrinomas, hay un montón de nombres seguramente que siempre tenemos que tener cuidado también a la hora de realizar procesos de interpretación. Y si ante alguna duda y para no vertir de repente algún criterio errado, siempre es mejor revisar. Yo sé que muchos no van a ser oncólogos o no van a ser patólogos, pero dentro de nuestra práctica médica, seguramente muchos de ustedes van a tener que hacer interpretaciones de estudios histopatológicos. Si no son de sus pacientes, seguramente les va a llegar a veces de familiares, de personas cercanas, amigos, etcétera. Entonces hay que tener un poco de cuidado también a la hora de manejar la nomenclatura. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Sí. Bueno, doctora, aquí hay una pregunta que dice, ¿en qué clasificación entran los tumores de células pequeñas a nivel pulmonar que producen prolactina y otras hormonas? Ya. Bueno, dentro de lo que serían células derivadas de epitelio, ¿no? Las de las células pequeñas, de células grandes, son justamente grupos de tumoraciones que son derivados de epitelio. Bueno, son, como dice, carcinoma, entonces son cánceres, son neoplasias malignas, ¿no? Derivadas de células epiteliales. Ya, doctora, aquí tenemos otra pregunta que dice, en la práctica clínica, ¿qué es la terminología que más hay que dominar? O sea, ¿qué es lo que más se ve? Muy También dice, bien. ¿cuáles son las nomenclaturas trampas que nos hacen confundir uno maligno con una benigna o viceversa? Ya. Por ejemplo, ¿qué cosas habituales puedes eh, encontrar, digamos, que te manden, ¿no? Y que sean trampa. En este caso, por ejemplo, melanomas. No lo he mencionado. Por ejemplo, un melanoma es un cáncer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa, por ejemplo. Hay bastantes pacientes con melanomas, ¿no? Luego, aquellos que son, como he mencionado, los tumores desmoides, que he mencionado que justamente son benignos, pero que son derivados de tejido conectivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a veces desmoide y no se nos viene a la mente que es un tumor, ¿no? Y cistoadenoma, siempre es muy frecuente los cistoadenomas de ovario, ¿no? Y a veces se nos olvida y decimos, queremos que diga quistes de ovario, pero no los dicen porque el reporte justamente adecuado de la nomenclatura son cistoadenomas, ¿no? Luego linfomas a veces siempre veo que confunden con tumoración benigna y no, es un cáncer, ¿ya? Esas generalmente son algunas que no se toman mucho cuidado. Luego, algunas otras tenemos nevo. Nevo, por ejemplo, es una tumoración benigna, ¿no? Derivado de células de la piel de melanocitos, ¿no? Y vamos a ver, pero que hay algunas pequeñas discrepancias también con algunos patólogos. Tienen que decir nevo melanocítico, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda hacer referencia a que deriva obviamente de esta célula y es una tumoración
benigna, ¿no? Luego, dentro de lo que sería la práctica, a veces escuchamos en algunos reportes, ¿no? Cuando te entreguen y diga abundante vascularización o se encontró un tumor que está con bastante desmoplasia. Eso no significa que sea maligno, ¿no? Vamos a ver que he mencionado algunos, entre ellos tenemos, por ejemplo, los leiomiomas que pueden ser muy irrigados y la irrigación no es un determinante preciso para decir si es benigno o maligno, ¿no? Entonces vamos a ver que a veces leyendo un informe podríamos malinterpretar. Pueden haber tumores benignos que sí sean muy vascularizados, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Esos aspectos hay que tener siempre que escuchemos atipia, anaplasia en un informe, eso te ayuda. A veces no te acuerdas cómo se llama el tumor benigno, maligno, entonces si encuentras esos términos en el informe histopatológico, que generalmente les he dicho que los reportes son de esa índole, en nuestro medio, bueno, entonces tienes que pensar en una tumoración maligna, en un cáncer, ¿no? Eso. No sé si Está he bien, respondido doctora. su pregunta. Sí, doctora. Ha respondido a nuestras dudas. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por la ponencia, por compartir también su tiempo con nosotros. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, chicos. Cualquier cosa también se comunican si quieren internamente, si ha quedado alguna duda. Y bueno, ahí ya les voy a estar pasando para que ustedes vean, porque he dejado algunos links que son muy útiles para revisar la nomenclatura por si alguien tiene interés. Chao, chicos. Gracias. Chao, doctora. Que tenga una bonita semana. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer a todas y que la pasen muy bien. Chao, chao. Chao, doctora. Chao, chao. Bueno, chicos, ya están iniciando con la otra reunión de la doctora, así que pueden pasar.